Reporte 100. Saskia Niño de Rivera es cofundadora de la organización Reinserta AC y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Saskia, ¿cómo está? Buenos días. Al contrario, muy buenos días para ti y para todos. Citando el clásico, ¿qué es lo que quiso decir el secretario de Salud? No queda muy claro, echa mucho rollo, habla de desaparición de hospitales psiquiátricos, habla de que desde hace años estos están desapareciendo y que van a continuar en esa lógica. ¿Qué entendió usted, Saskia, de esto que dijo el secretario de Salud? Creo que es importante entender que es una política que se está replicando o se está basando en factores internacionales de primer mundo que no tienen los problemas sociales que tenemos nosotros. Creo que es un error la decisión que se está tomando de cerrar los hospitales psiquiátricos por varias razones. Uno, es un retroceso a nuestra política de salud y falta con ver los números de la cantidad de gente que tenemos en la calle, en situación de calle, que tienen problemas mentales y que terminan en la calle derivado de ello, ¿no? Falta ver los testimonios de quienes hoy tienen las calles de los estados en México como su hogar y que entendamos que fueron corridos de su casa básicamente porque no se supo manejar el tema de su propia enfermedad mental, expresando por esquizofrenia y bipolaridad, ambos. Eso desde un ámbito, falta mucha prevención y mucha educación en las familias que tienen algún familiar con algún padecimiento psiquiátrico, con algún padecimiento mental y el acceso propio a la salud de poder tratar ese problema, esa enfermedad, por un lado. Y por otro lado, el entendimiento que la gran mayoría de las personas que están privadas de la libertad, que han cometido un delito, tienen también situaciones de adicciones y tienen situaciones de problemas mentales de igual manera y que necesitan espacios como hospitales psiquiátricos para que no criminalicemos. Sí. Un ejemplo, ¿no? Hace un par de años, donde la pandemia, nos tocó atender junto a un psiquiatra importante de la UNAM un caso de una mujer que estaba fuera de un kinder, una señora ya más grande, y agarró a una niña y se la trató de llevar. En ese momento las personas de la comunidad afuera de la escuela empezaron a gritar que la señora se estaba robando a la niña y prácticamente la estaban linchando. Llegó las autoridades, se la llevaron y cuando se le hizo la evaluación psiquiátrica en el Ministerio Público se determinó que la mujer tenía Alzheimer y en su cabeza estaba yendo a recoger a su hija de la escuela. No era una mujer que estaba deliberadamente robándose a una niña de una escuela. Claro. Aquí el acceso a la salud y el entendimiento que esa mujer necesita y un espacio, un hospital psiquiátrico donde pueda ser internada, afortunadamente su padecimiento pone en riesgo a la sociedad, sin embargo también es un padecimiento mental, pues tiene que ser atendido como tal y no ser criminalizado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un enfoque retrógrada en un país en el que vivimos donde no hay cultura de la salud mental para empezar y donde falta mucho por educar a los ciudadanos, a las autoridades, a los hospitales mismos. Falta que vayas a un hospital incluso privado de este país, donde el acceso que le dan a las psicólogas que atienden a los pacientes pues se ve como de segundo nivel, ¿no? Sí, bueno, sabes que aquí en Hermosillo hay dos hospitales psiquiátricos, uno que se le conoce como la Cruz del Norte y hay otro que se llama Hospital Nava. ¿Qué significa en términos de lo que dijo el secretario de Salud? ¿Cuál sería el futuro de estos dos hospitales psiquiátricos que hay en Hermosillo? ¿Los van a cerrar así? La idea es que se cierren puntualmente o que se modifiquen a ser hospitales que atiendan diversos padecimientos como tal, ¿no? Porque lo que el secretario de Salud está proponiendo es que la cuestión de salud mental se trate en hospitales. Sí, Saskia Niño de Rivera, de por sí es muy complicado. Usted nos decía, Saskia, no hay cultura en México para atenderse la salud mental, pero bueno, ya que una persona detecta
que tiene un problema de depresión, por ejemplo, y decide buscar ayuda, pues no sabe a dónde ir. Claro. Y si no tiene dinero, es peor todavía. Sí, si no tiene recursos económicos, porque una consulta al psiquiatra entre 800 y 1,200 pesos por sesión. Una consulta del psicólogo particular puede ir entre los 300 y los 600 pesos. Y los medicamentos son carísimos. Carísimos. No hay acceso. Nosotros lo vemos mucho en los penales, cuando tú entrevistas a los custodios especialmente, que trabajan en penales donde están los imputados, ¿no? Las personas que cometieron un delito pero que tienen una situación de salud mental que influye en el por qué cometieron el delito que cometieron. Cuando lo vemos desde ese lugar es bien fuerte, porque hasta los propios custodios te cuentan que los llevan a sus propias casas y en sus casas dicen, no, regresen a la cárcel, nosotros aquí no lo queremos, aquí no queremos que esté aquí. Entonces son personas que desafortunadamente pues los terminan llevando a albergues, y de los albergues, como son mayores de edad, pues deciden salir y terminan en la calle. Más del 70% de las personas que están en las calles, viviendo en situación de calle, tienen algún padecimiento, algún problema de salud, de salud mental. Y además, bueno, es bien delicado. Este tema de la salud mental no se resuelve con una cita y una receta. Son consultas que tienen que ser constantes, periódicas, cada 15 días, cada mes. Entonces, que van de la mano de un tratamiento integral, no es nada más el medicamento puntual, es la atención con una psicóloga que acompañe al paciente, un psiquiatra que esté constantemente verificando que los medicamentos estén haciendo su efecto, que no haya que modificar las dosis de los medicamentos, pero yo creo que aquí estamos hablando desde el privilegio, ¿no? O sea, desde la persona que tiene un techo donde vivir y que puede atenderse y llevar a cabo estas sesiones. El problema es que en México la gran mayoría de las personas terminan en las calles o terminan en las cárceles o terminan consumiendo drogas por los que están. Sí, el INSABI, por ejemplo, Saskia Niño de Rivera, el IMSS Bienestar, el IMSS tradicional, el ISSSTE, los ISSSTEs locales, los centros de salud de las secretarías de salud estatales que se están federalizando, por cierto, cada vez más, tienen psicólogos y psiquiatras a disposición para atender a la población general que no tiene derecho a audiencia o que sí tiene derecho a audiencia. No, hoy no hay los psicólogos suficientes ni los psiquiatras suficientes para atender a esta población, porque está justamente enfocado en los hospitales psiquiátricos como tal. Entonces no sé cómo lo van a modificar para que los hospitales, como los que acabas de mencionar, los puedan atender a esta población también. ¿Y qué va a pasar cuando hay que internar, no? Porque en las enfermedades mentales hay periodos y hay brotes también, y en esos brotes hay que contener. No puedes tener tú en tu casa a una persona con brote esquizofrénico depresivo, por ejemplo, donde hay que darte unos días, unas semanas para medicar y controlar ese brote. Lo puedes tener en tu casa, porque puede ser peligroso, ¿no? Sí, puede correr peligro la vida de las personas. Hay casos de personas que matan a sus familiares porque escuchan voces que se los ordenan, y es porque tienen un problema de esquizofrenia, y si no es atendida, pues el hospital. Exactamente. Aquí es muy delicado. Creo que se está generando una política a raíz de la ausencia de investigación, pero no ausencia, porque las investigaciones existen, solo no se quieren ver los números, un poco como pasó con las guarderías de alguna manera, ¿no? Faltaba de ver en la cantidad de mamás solteras que tenemos en México que requieren de las guarderías para poder ir a trabajar, para no tomar una decisión de cerrar las guarderías en todo el país, por ejemplo. Pero se sigue tomando decisiones desde un lugar idealista y fantasioso, como es que tomó el secretario, en decir, bueno, que las familias se hagan cargo, ¿no? Y apoyemos a las familias para que se hagan cargo. Eso no es real, y eso no necesariamente recae en la familia como tal, y menos en un país donde 65 millones de personas viven en situación de pobreza. Los medicamentos, tú lo acabas de decir, los medicamentos, la atención psiquiátrica y psicológica y demás, y trabajar y tener a una persona con una enfermedad mental en casa es sumamente complicado.
Esta señora, por ejemplo, que te platicaba, después entrevistó a los hijos, unos hijos con los que vivía, y normalmente la tenían amarrada en la casa por miedo a que se saliera de pasar algo así, y ella logró desamarrarse y salirse de la casa. Entonces, ¿cómo podemos entender que tengas a una persona con una discapacidad amarrada con cadenas en una casa, porque no vaya a ser que haga daño, no vaya a ser que se salga y se pierda, ¿no? Y esto pasa mucho con esquizofrenia, pasa mucho con síndrome de Down y pasa mucho con trastorno de bipolaridad, por ejemplo, y Alzheimer. Entonces, insisto, creo que hay que tomar decisiones tanto políticas como legislativas desde el entendimiento del país en el que vivimos y un real entendimiento del acceso que tienen las personas en este país a la justicia, a la salud, y etcétera, ¿no? Sí, Saskia Niño Rivera, cofundadora de la organización Reinserta, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto, si te parece. Al contrario, saludo al auditorio y a todos. Hasta pronto. Reporte 100.